Hola, ¿te gustaría aprender a tocar recuerdos de la Alhambra y no sabes por dónde empezar? ¿Te parece una pieza muy difícil? En este vídeo te voy a mostrar cómo enseño yo a estudiar recuerdos de la Alhambra. Soy Tony Íñiguez de escuela de guitarraclásica.com, un lugar donde puedes encontrar consejos gratuitos, clases online y clases por Skype para convertirte en un guitarrista clásico. Existen muchas formas diferentes de aprender esta pieza y todas son buenas. Yo te voy a enseñar mi manera de estudiarla, no quiere decir que sea la mejor, pero es como yo la enseño. No vamos a aprender el trémolo solamente, sino que vamos a aprender la pieza completa para en poco tiempo poder tenerla montada. Como sabes, la dificultad principal de esta pieza está en el trémolo. A algunos guitarristas les sale fácilmente y a otros les cuesta más tiempo prepararla. El problema es que cuando queremos montarla, queremos hacer todo al mismo tiempo, tener resuelto el trémolo y tener resueltas las posiciones de mano izquierda. Esta es una forma equivocada de aprenderla, porque vas a tardar más tiempo en aprender la pieza. Lo que yo te propongo ahora es mi manera de enseñarla, y existen muchas otras y seguro que son también muy buenas, pero esta es mi forma de explicarlo, es lo siguiente. Como un buen ejercicio preparatorio, si nunca has tocado el trémolo, puedes intentar practicar el ejercicio estudio número 7 de los 25 estudios melódicos progresivos de Matteo Carcassi. Aquí tienes la ventaja de que vas a encontrarte notas repetidas sobre la misma cuerda y vas a utilizar los mismos dedos que en el trémolo, anular, medio e índice. Esto ya sería un comienzo para poder practicar notas repetidas sobre una misma cuerda. El segundo ejercicio preparatorio que te propongo son las escalas de 2 octavas, tienes que hacerlas por todo el mástil y apoyando por parejas de dedos. Esto sería como ir al gimnasio, vas a tener independencia en los dedos y más fuerza. El tercer ejercicio preparatorio evidentemente será trabajar el trémolo muy despacio y con una posición fija. Por ejemplo, puedes utilizar el acorde disminuido y ahora vamos a la parte importante para aprender esta pieza. Aunque todavía no domines el trémolo, es importante que vayas dominando las posiciones. Por eso trabaja con la mano izquierda cada una de las posiciones. Apréndetelas como si fueran casi acordes. Prueba a hacer el arpegiado solamente con el dedo pulgar para aprenderte todas las secuencias. Ahora tocarás con la mano derecha la melodía y el bajo pulsando a la vez con pulgar e índice las dos notas. Una vez lo tengas resuelto, puedes ahora hacer el arpegiado de pulgar y añadirle con el dedo índice en la nota de la melodía, en la cuerda de la melodía, una nota alterna. Con esta manera de trabajar te vas a concentrar en aprender las posiciones de mano izquierda y a lo mejor en 2-3 semanas es probable que la tengas aprendida. No significa que esté perfecta, sino que a partir de ahí puedes seguir trabajándola. La dificultad que tenemos al principio, los principiantes, es que queremos hacerlo todo a la vez. El trémolo, la posición, nos liamos con el pulgar, el arpegio y así no avanzamos y bueno, pues casi abandonamos la pieza y la consideramos muy difícil. Cuando ya te hayas aprendido las posiciones y te sientas más seguro, puedes empezar a tocar el trémolo en la pieza muy despacio, con metrónomo incluso.
a trabajar, aprender y estudiar recuerdos de la Alhambra de esta manera que te propongo y verás cómo tienes la pieza aprendida en menos tiempo del previsto. Te invito a que te suscribas a mis clases online y a mis clases por Skype, donde podrás aprender más técnica e interpretación de la guitarra clásica.